¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto estar en contacto con ustedes, qué gusto saludarles a través de este espacio, a través de www.morganenlinea.com. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos en nuestras publicaciones, gracias por sus comentarios, sobre todo eso es lo fundamental para nosotros. Gracias por cada martes estar en los vivos que hacemos a través de Facebook Live con ustedes. Gracias por estar también con nosotros en nuestro segmento de acción y reacción cada viernes. Muchas gracias, muchas gracias. Ya poco más de 2 años de estar con ustedes y esperemos muchos años más y seguir creciendo para todos ustedes, con nuestro mejor esfuerzo día con día para poder ofrecerle nuestro mejor trabajo. El día de hoy vamos a platicar un poquito, ya lo hicimos en el vivo que tuvimos el martes pasado, pero queremos retomarlo un poquito más a fondo. Estamos hablando del Día del Trabajo y lo que representa el hecho de que decimos que tenemos que conmemorar. O sea, ¿qué tenemos que conmemorar? Aquí en México, desde hace tiempo, y estamos hablando gobierno tras gobierno, y no solamente a partir de Miguel de la Madrid y sus famosos pactos por la estabilidad y el crecimiento económico, que a partir de entonces nos puso una pela a todos los trabajadores. A partir de entonces los trabajadores siguen cargando con el peso de la contención de la inflación, con el peso de equilibrar las finanzas públicas, con el peso de tener una macroeconomía a buenos niveles. Ya se había aplicado este modelo, ya se había aplicado anteriormente en tener la contención salarial para que las finanzas, para que el país, para que la economía estuviera bien. La pregunta y la gran pregunta que nos hacemos todos los trabajadores, ¿y a mí qué? ¿De qué me sirve a mí, simple mortal, que anda por la calle, tener números macroeconómicos magníficos, cuando en la microeconomía, o sea, en mi bolsa, en mi familia, en mi entorno, estoy completamente tronado? Cuando cada vez veo menos oportunidades de poder desarrollarme, menos oportunidades de salir adelante, menos oportunidades de crecer, de prosperar, de dejarle un mejor legado a mis hijos. ¿De qué me sirve a mí esos números alegres que me plantea la macroeconomía? Perdón. Es cierto que cuando fue Miguel de la Madrid y su famoso pacto ese, que se refrendó varias veces, por cierto, la situación era crítica en nuestro país. Y en aquel entonces me acuerdo que Miguel de la Madrid llamó a todos los sectores a jalar todos juntos, jalar todos parejos para que la situación estuviera bien en nuestro país. Yo recuerdo en aquel entonces, yo estaba chavo todavía, pero recuerdo en aquel entonces que era un pacto donde se supone que todos íbamos a participar, todos los sectores del país. Todos los sectores del país estaban dispuestos a sacrificar, a contener, a aportar esfuerzo porque la economía o para que la economía de nuestro país saliera adelante. Y bajo ese contexto y bajo esa premisa, por supuesto, los mexicanos dijimos, órale, le entramos. Porque los empresarios se comprometieron a no subirle el precio a los productos, porque los comerciantes dijeron también, vamos a dejarnos así, porque inclusive hubo el compromiso de generar más empleos, porque el gobierno también se comprometió a tener finanzas sanas, a ser muy escrupulosos. Yo me acuerdo que en aquel entonces fue cuando Miguel de la Madrid lanzó la cruzada por la honestidad, y no me acuerdo cómo se llamó ese maldito programa. Pero el primero que rompió aquel pacto fue precisamente el gobierno. Cuando los empresarios empezaron a dar cuenta que el gobierno se seguía despachando con la cuchara grande, cuando el gobierno se dio cuenta de las corruptelas, del cochinero que había en el gobierno, cuando los empresarios se dieron cuenta y los comerciantes también de que el pacto significaba sacrificios, pero pues en la casa de mi vecino, no sacrificios para el gobierno, entonces los empresarios empezaron a subir los precios de los productos. Así de fácil. ¿Por qué? Porque el gasto no fue manejado escrupulosamente por el gobierno y la inflación siguió subiendo, se pudo contener, pero no como se debiera, no como se había comprometido. El caso es que a final de cuentas
Todos rompieron el pacto, pero los únicos que no podían romper el pacto, los únicos que tenían que ser escrupulosísimos, o sea, como si fuera una mantra, eran los trabajadores. No hay condiciones. Desde Miguel de la Madrid seguimos oyendo a los trabajadores mexicanos, no hay condiciones. Esa frase se la saben perfectamente los funcionarios de nuestro país. Cada funcionario, cada administración, al parecer, entra a nuestro país con una premisa. Yo y mi gente vamos a llegar al poder, a ejercer el poder, a abusar del poder y a vivir como reyes. Oiga, señor presidente, pero pues es que hay que hacer sacrificios. Pues que los sacrificios los hagan los jodidos, que los haga el pueblo, que para eso trabajamos, para ellos, malagradecidos. Pareciera que así piensan, ¿no? Pareciera que ellos creen que nos hacen un favor, porque así nos lo dicen, prácticamente. Prácticamente. Es que si te aumento el sueldo más allá, si te doy mejores prestaciones, si te pongo mejor entorno, eso va a provocar un efecto inflacionario. Y la inflación, al final de cuentas, se va a comer tu poder adquisitivo. Prácticamente eres un malagradecido, porque las medidas dolorosas, pero las tomo para tu bien. Sácale cuentas. 6 años de Miguel de la Madrid, 6 años de Salinas, 6 años de Zedillo, 6 años de Fox, 6 años de Felipe Calderón y ya prácticamente 6 años de Enrique Peña Nieto. 30 años conteniéndose el trabajo, el salario de los trabajadores. Y no solamente conteniéndose el salario de los trabajadores, sino inclusive quitándoles lo poquito que se tenían los trabajadores, porque hace unas administraciones había forma en que los empresarios pudieran deducir fiscalmente prestaciones que le daban a los trabajadores, como por ejemplo los vales de despensa. Antes eran deducibles de impuestos. Antes no había impuestos, por ejemplo, al reparto de utilidades. Había varias prestaciones que no tenían impuestos. Por lo menos en ese aspecto le ayudaban al trabajador. Y esas son medidas que no son inflacionarias. No son inflacionarias. O sea, no me puedes aumentar el salario. Bueno, no puedes porque la macroeconomía, porque los números. Ok, perfecto. Me parece formidable. Pero ayúdame bajándome los impuestos, ¿no? O sea, ayúdame en cuanto a menos impuestos, ayúdame en cuanto a apoyando a los empresarios para que me den más prestaciones, ayúdame quitándole los impuestos a los vales de gasolina, a los vales de despensa. No sé, busca otra manera que no sea inflacionaria en donde me puedas apoyar. Ah, no, porque pues eso va a provocar un enorme boquete en las finanzas públicas. ¿En cuál finanzas públicas? En tus finanzas, ratero asqueroso. ¿Por qué? Porque mientras tú me sales con esa babosada, porque en la verdad, o sea, discúlpeme, pero no lo podemos llamar de otra manera. O sea, es una vil babosada. Ni siquiera es un argumento bien fundamentado. Mientras tú me aplicas esa medicina, esa dolorosa medicina a mí, tú no te estás aplicando esa medicina. Porque todos los días salen fraudes y siempre han salido. O sea, no estamos hablando de Felipe, de Peña Nieto, estamos hablando de Calderón, estamos hablando de Fox, estamos hablando de... O sea, los fraudes salen todos los días. Los amiguitos salen todos los días. Los contratos ahí chuecos salen todos los días. Las cosas que compras y que no ocupas, que dices que compras, salen todos los días. El presupuesto que te robas sale todos los días. Que con Peña Nieto, de plano, fue ya la gota que está derramando el vaso. Pero esto siempre se ha hecho. O sea, ellos hacen y deshacen como les da su gana y los mexicanos no tenemos manera de intervenir. No tenemos mecanismos en los cuales me puedan decir que yo tengo el control como ciudadano de lo que estás gastando y cómo lo estás gastando. Se han creado instituciones, se han creado algunos hilitos ahí, pero le hacen a loco a final de cuentas. Porque no están tipificados como delitos como debería de ser, no hay castigos como debería de ser.
No hay los mecanismos de rendición de cuentas como debería de ser y de transparencia como debería de ser. Y lo peor de todo es que yo no veo en las propuestas de los candidatos que tenemos actualmente ni uno solo. Sí, porque decir, voy a acabar con la corrupción. Uy, no, pues sí. ¿Desde cuándo que me vienen diciendo eso? Con ese argumento votamos por Fox. Con ese argumento votamos por Felipe Calderón. Bueno, yo no voté por Fox ni por Felipe Calderón. Pero igual, la democracia así es. La voz de las mayorías. Cuando Fox, es que vamos a acabar con la corrupción. Vamos a acabar con la corrupción. Por favor, ¿qué se acabó con la corrupción? Al contrario, se creó una burocracia enorme, la cual siguió creciendo con Felipe Calderón, la cual no se hizo nada por parte de Peña Nieto para poder tranquilizar las cosas. O sea, la carga, los sacrificios, el apretarse el cinturón, siguen cayendo o recayendo sobre la clase trabajadora. Y el gobierno, absolutamente, ellos con sus rollos y con sus numeritos y con sus cosas que no entendemos, usted y yo no entendemos, ni nos interesa entender. A mí no me interesa entender, a mí no me interesa tener números macroeconómicos magníficos, que el Banco Mundial le ponga una estrellita a la Administración de México en turno, o que el Fondo Monetario Internacional diga que qué bien vamos, o que la OCDE diga que México está a todo dar. ¿A mí qué me importa? ¿O le importa a usted? O sea, mientras yo no vea ese dinero aquí, mientras yo no vea ese bienestar en mi casa, mientras yo no vea futuro, esperanza de que estamos mejor y que vamos a seguirnos superando en base, está bien, en base al sacrificio que estoy haciendo, órale. Pero yo sé que ese sacrificio me va a redituar en mejores condiciones el año que entra, o dentro de 2 años, dentro de 3 años, o como dicen los chinos, porque es la filosofía de los chinos, no hay problema. Yo voy a trabajar mucho. Pues sí, señor, pero usted está todo amolado. No pasa nada. Pero yo sé que con mi trabajo, mis hijos van a estar mejor que yo y mis nietos van a estar mejor que yo. Van a tener mejores condiciones. Aquí podemos decir eso. Ahí se la dejamos. Bueno, hasta aquí nuestra participación. El día de hoy le agradecemos enormemente su atención y más, por supuesto, le vamos a agradecer lo que son sus comentarios, sus puntos de vista, sus sugerencias, sus críticas también son bienvenidas. Muchas gracias por su atención y recuerde que los martes estar atentos a nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook Live alrededor de las 10 de la mañana de cada martes o nuestro segmento de acción y reacción el viernes alrededor de las 3 de la tarde. Esta fue una producción general de Esteban Cibrián para Morgan en Línea, Herman Holguín, Community Manager, y David Morgan Tapia, Informática. Y un servidor, David Morgan, le agradecemos. Hasta la próxima.